Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime, es el rencor eterno a quien la ataca. Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos sean todos a este su espacio, Encuentro con la Soberanía. Aquí estamos como siempre con ustedes, el equipo completo, Priyanka Rodríguez, Camelia Michel y quien les habla, Raquel Valerio. Los que nos siguen cada sábado de 8 a 9, como de costumbre, aquí por Teleimpacto, canales 52 y 22, ya saben cuál es la temática de nuestro programa. Una primera parte con los temas del tapete y una segunda parte con nuestro invitado permanente. Y él es nuestro director, el director de nuestro programa es el historiador Manuel Núñez. Y bien, Priyanka y Camelia, hoy los temas que tenemos en el tapete son los siguientes. En primer lugar tenemos que la inseguridad afecta al turismo y ya se sienten las protestas. En segundo orden tenemos el uso de la imagen de Juan Bosch en los billetes de la Lotería Nacional. En tercer lugar tenemos el informe sobre el hambre de la FAO. Y en cuarto lugar tenemos que el juez Olivares pide el informe al presidente de la Junta Central Electoral sobre el conteo electrónico. Y bien, Camelia y Priyanka, en esta semana se han destapado las informaciones sobre la inseguridad para los turistas en Puerto Plata. En estos momentos se anuncia una gran inversión de Panamá para construir 700 habitaciones y justamente una ciudadana belga ha sido acuchillada. ¿Qué nos pueden ustedes decir en relación a este panorama que estamos viviendo ahora mismo? Bueno, otro caso más de la percepción del señor Fadul, ¿no? Sí. Donde ahora se está viendo afectado por la delincuencia que tenemos en la República Dominicana, el sector turismo. Ya van varios turistas asesinados por delincuentes dominicanos y también delincuentes haitianos, ¿verdad? Porque en este caso también hay un haitiano involucrado. Pero lo peor de todo es que a pesar de que muchos inversionistas, porque nuestro país es maravilloso y tiene riquezas que ni siquiera muchos dominicanos sabemos, pero lamentablemente va a seguir siendo afectado, sobre todo porque si los turistas no tienen seguridad de que sus vidas van a ser protegidas en el país, bueno, pueden irse a otros destinos. Por ejemplo, ahí está Cuba, que nos va a quitar muchísimos turistas, ya aperturada al turismo. Entonces, ¿qué va a pasar? También se va a ver afectada a gran escala este sector nuestro. Bueno, realmente es un problema viejísimo. Lo que pasa es que la delincuencia por épocas recrudece y por épocas se tranquiliza, pero no es la primera vez que turistas salen afectados por la delincuencia. En Bávaro, claro. En sentido general, o sea, toda la costa este se ha visto abrumada muchas veces por este tipo de hechos, muchas veces cometida por extranjeros, por haitianos, también dominicanos, pero por épocas digamos que toma nueva vigencia. Entonces ahora está en la costa norte. El caso más espectacular ha sido el de la turista belga que residía en el residencial Costámbar, donde habitan muchos turistas, y entonces salió también herido un alemán vecino de ella que intentó socorrerla. Sí mismo. Y realmente la asociación de propietarios de ese residencial hicieron una reunión y le hicieron un documento y un llamado a las autoridades para que tome cartas en el asunto y trate de garantizar la seguridad de todos, tanto de extranjeros como de dominicanos, porque ellos dicen que no se sienten seguros. No, y no solamente eso, que ya que hablamos de la seguridad, mira, en estos días en las redes también pudimos observar varias denuncias. O sea, el caso, la gravedad del asunto es tal que los policías que se suponen que tienen que cuidar a la población civil, realmente, aunque muchos hagan su trabajo, no pueden porque tenemos un ministerio público que no está, o sea, tenemos un ministerio público que no te firma ni siquiera una orden para atrapar a un delincuente. Ahí vimos una denuncia en las redes de una persona que él mismo salió con unos policías a buscar al delincuente, lo llevaron y como se cumplieron los 2 días y ningún juez le firmó una orden, tuvieron que soltar al delincuente. O sea, entonces esos son los casos que estamos viviendo en la República Dominicana. Es un trabajo
en conjunto con todas las entidades que tienen que velar por la seguridad ciudadana, no es solamente de una sola institución. Así es, y algo positivo en esto es que al menos, o sea, con todo y estos inconvenientes que hemos estado teniendo, con el problema de la inseguridad, con la delincuencia, pues los panameños, algunos inversionistas quieren invertir aquí en esas 700 viviendas para favorecer a nuestro turismo también en Puerto Plata. Sí, sí. Y continuando con el curso de nuestro programa, tenemos el segundo tema, y Camelia y Priyanka. La Lotería Nacional ha usado la imagen de Juan Bosch en los billetes de la lotería. Hay opiniones divididas. Algunos dicen que es un homenaje y otros dicen que no se debe usar la imagen de Juan Bosch para promocionar el juego. ¿Qué opinan ustedes en relación a este caso? ¿Y ustedes creen que se debe permitir que la imagen de Juan Bosch, qué tenía que ver Juan Bosch con el juego? Si más bien era un intelectual, era una persona, era escritor, era cuentista, o sea, no veo relación. Bueno, realmente lo que se evidencia ahí es una falta de criterio. El director de la lotería, que es hijo o nieto de Peña Gómez, lo hizo quizás por hacerle un homenaje, pero en realidad ahí se nota que no hay realmente un criterio. Y eso es lo que está sucediendo en el PLD en sentido general. Sí. Es un fenómeno, bueno, cuando un partido se masifica y de una manera tan brutal, suceden absurdos como ese. Y tú quieres cosas más absurdas que lo que dijo una vez Reinaldo Párez Pérez, que ellos eran los depositarios de la herencia de Juan Bosch, de esa herencia, digamos, ideológica, etcétera. Cuando el PLD, cuando el PLD de ahora tiene una trayectoria y una estrategia que es completamente contradictoria del propósito original de Juan Bosch. Han tergiversado todo el propósito. Pero no se vaya más lejos. Ahí tenemos que el Palacio Municipal de Santo Domingo Este le cambiaron el nombre de José Francisco Peña Gómez para ponerle Juan de los Santos, por Dios. Bueno, y dentro de 4 años le pondremos el del Cañero, Luis el Cañero. O sea, porque murió, pudo ser gran político, pero las verdades están ahí. Nosotros no podemos esconder las cosas, nosotros no podemos esconder de dónde salió Juancito Sport, que bien su nombre lo dice. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ahorita a nuestros puentes le van a quitar los nombres, le van a poner, le van a seguir poniendo quizás otros nombres de narcotraficantes, de otros apostadores, de otros riferos, y así sucesivamente. O de los sindicalistas del transporte, que ahora mismo son unos adalides. No, terrible, los dueños del país. Así es, vamos a continuar con nuestro programa y tenemos en el tercer punto el último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, publicado el 16 de este mes que acaba de finalizar, el mes de junio. Identificó que un 12% de los dominicanos sufren rigores de hambre, es decir, que 1.200.000 de los 10 millones de habitantes están dentro de ese campo. El mismo informe dice que 4.5 millones de los dominicanos están en riesgo de caer en la pobreza extrema. ¿Qué nos pueden ustedes decir acerca de este informe? Y realmente, ¿se podrá combatir la pobreza? O sea, ¿se podrá combatir esta pobreza aquí transportando, o sea, importando miseria del país vecino de Haití? ¿Qué nos pueden decir ustedes? Bueno, en adición a que estamos importando la miseria haitiana desde hace mucho tiempo, y no solamente importándola, sino inyectando recursos en el mismo territorio haitiano, ¿no? Aparte de eso, tenemos demasiados problemas estructurales que son propios de nuestra composición política, que son los que están determinando particularmente que el modelo económico dominicano no arranque, no termine de arrancar y beneficiar a la población, porque haciendo una rápida panorámica de diferentes elementos que inciden, por ejemplo, en un reportaje reciente que leímos, se destaca que en 19 años la sociedad dominicana ha invertido 11.414 millones de pesos en nuestros partidos políticos, o sea, en nuestra democracia, ¿no? Por otro lado, tenemos que los indicadores de endeudamiento siguen avanzando. Tenemos aproximadamente una deuda acumulada en estos gobiernos del PLD de 32.000 millones de dólares, lo que se traduce a 130.000 millones de pesos. Por otro lado, nuestro sistema fiscal, que
siempre quieren hacérsele modificaciones y añadir impuestos nuevos a la población. Sin embargo, tenemos un 49% de exenciones fiscales que tienen que ser analizadas y eliminadas. Claro. Porque las exenciones fiscales solamente se justifican cuando se quiere impulsar el desarrollo en un área específica, y eso solamente debe hacerse por un tiempo. Pero aquí hay sanciones inclusive a grandes empresarios. Sí. Que da lástima. Aquí hay empresarios que son de los mismos que ahora mismo prácticamente manejan el país, que inclusive todo el combustible que reciben es gratis para sus plantas. No, y por ejemplo, aquí hay sectores privilegiados desde la época de Balaguer, que tanto que se criticaba a Balaguer, pero nuestros demócratas lo que han hecho es sí, magnificar los errores que se cometieron en ese periodo. Porque, por ejemplo, la Liga del Béisbol Dominicana nunca ha pagado impuestos, ni siquiera. Mira, con el dinero, y que esa liga realmente es una liga del sector privado. Y cobra, y los partidos de béisbol se cobran al público, sí. Y ni siquiera reponen los asientos que se dañan. Exacto. Y las cosas que se dan. Entonces ese mantenimiento corre por el Estado Dominicano, y el Estado Dominicano nunca ha percibido un chele. No, y la FAO también indica en ese informe que aproximadamente 4.5 millones de dominicanos corren riesgo de caer en la pobreza extrema. O sea, adiós clase media. Si la situación continúa como se está dando, como el panorama que tenemos actualmente, tendremos dos clases: la clase pobre, muy pobre, muy pobre, y la muy rica. O sea, vamos al estilo Nos Haití. Estamos haitianizando. Exacto, al estilo Haití. Bueno, o muy pobre o muy rica, que son las dos clases ahora mismo que existen en Haití. Bueno, es algo muy de lamentar para el pueblo dominicano, pero debemos felicitar a nuestra cúpula, porque eso es un producto de toda una estrategia que se está haciendo. Sí, exactamente. Vamos a continuar entonces con nuestro programa, y tenemos por último que la carta del juez de la Junta, Eddie Olivares, pide que divulguen la auditoría de los equipos electrónicos usados en las elecciones. Priyanka, a un mes de las elecciones aún no tenemos todavía el conteo final. No hay datos en el detalle de cuántos votos han obtenido los partidos, y la Junta se ha dedicado a entretener con explicaciones vacías. ¿Qué te merece esta petición de Olivares? Ni tenemos el conteo final, ni lo vamos a tener tampoco. De hecho, los partidos de oposición, o por lo menos los partidos minoritarios, nunca van a saber en realidad qué porcentaje sacaron. Entonces, esta petición de Olivares se debe también a que hizo una solicitud con anterioridad que le fue negada para el escrutinio de estos aparatos, que de hecho la compañía Sindra contrató a una multinacional española en vez de contratar a sus representantes aquí en el país. Entonces nos deja mucho que decir. Los escáneres no se revisaron en República Dominicana, se revisaron en España. O sea, las elecciones viajaron para allá los escáneres. Las elecciones eran en República Dominicana y se revisaron en España. Más aún, con todas las problemáticas que teníamos, con todas las denuncias que se realizaron, aún así no se hizo un escrutinio y no se permitió que delegados informáticos de otros partidos estuvieran presentes cuando se estuviera verificando su software y todo esto, que de hecho sabemos que fue el mayor problema en las elecciones. Entonces, espero, no sé si él tenga éxito. Además, considero que también esta petición debió hacerse, la presión debió hacerse desde el inicio, ¿verdad? Desde el inicio y mucho antes de las elecciones, cuando se estaban denunciando que la utilización de estos escáneres era ilegal porque lo que correspondía era el conteo manual. No estábamos preparados, y además a sabiendas de lo que venía con esos escáneres y todo lo que habíamos visto de ellos antes de las elecciones, se debieron tomar las debidas precauciones. Pero vamos a ver si tiene éxito y qué pasa entonces. Y yo quería mencionar, ya para cerrar este segmento, la inauguración que se hizo en esta semana de la nueva barquita. Ese es un proyecto muy costoso, muy ambicioso. Se pretende hacer un cambio social para las 5.000 familias que residen en ese sector.
Ojalá tengan éxito, pero yo creo que ese es un proyecto que hay que revisarlo y analizarlo muy bien. Me deja muchas dudas, y una inversión cuantiosa. Y que fue un experimento, o sea, yo lo vi como un experimento cuando escuché una de las encargadas que dijo que se hizo un plan piloto donde se mudaron 20 familias en un inicio para ver cómo vivían, cómo se desarrollaban, qué pensaban, cómo se desenvolvían socialmente en esos apartamentos, ya que nunca habían vivido en un apartamento como este. Entonces, bueno, es como, bueno, vamos a poner un grupo ahí para hacer un experimento. Bueno, pero eso tiene sentido. Lo que yo veo complicado es la gran inversión, lo cuantiosa. Y si los resultados fueran positivos, si justificarán en el mediano plazo, en el corto plazo, si van a justificar la inversión. Esa inversión. Y bien, amigos televidentes, hemos culminado con la primera parte de este programa. Ya volveremos en breve con nuestro invitado permanente, Manuel Núñez, y con su tema de fondo y otras cositas más, que es historias mal planteadas. Nos vamos a una pausa y ya volvemos en breve. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime, es el rencor eterno a quien la ataca. Y bien, amigos televidentes, ya estamos de vuelta con ustedes en la segunda parte de nuestro programa Encuentro con la Soberanía. Como siempre tenemos a nuestro invitado permanente, que es el historiador Manuel Núñez. Como cada semana él escribe un artículo en varios medios electrónicos, como son el Veedor Digital, Impacto Digital y también en almomento.net. Pero antes, muy bienvenido entonces a tu programa, Manuel Núñez. Vamos a comenzar, antes de entrar de lleno en el tema de fondo que nos trae como siempre, queremos que nos digas algo acerca, tu opinión sobre la salida de Inglaterra de la Unión Europea. Yo creo que era previsible. Los británicos tenían un pie afuera, no estaban ni en Schengen ni en la moneda euro, y tenían un grupo de restricciones que se han ido manifestando tras este impactante referéndum de salida. Yo pienso que en Europa hay una lucha sorda entre los soberanistas, los nacionalistas y las personas que están propugnando por una Europa federal, por los Estados Unidos de Europa, que es el proyecto original que se le ocultó a las poblaciones originalmente cuando se les planteó un pacto económico. Y yo pienso que ahora estamos ante las revelaciones de ese pacto. Yo quiero que escuchemos, yo he traído como invitado también de este programa la comparecencia ante la prensa de Marine Le Pen al momento de hablar sobre la salida de Inglaterra de la Unión Europea, al momento del Brexit. Yo pienso que es muy ilustrante y me parece que ahí está resumido todo lo que es esta batalla, esta lucha por la soberanía de los grupos que están propugnando porque sus países se independicen de esa situación que no es más que la creación de una estructura imperial dirigida desde Bruselas. Sí, es muy interesante, Manuel, porque justamente Marine Le Pen, que es candidata a la presidencia en Francia, que las elecciones serán el próximo año, es por el Frente Nacional, creo que por el Frente Nacional. Así es. Sí, es una señora que está luchando, o sea, al igual que nosotros, los nacionalistas, los que estamos también trabajando por nuestra soberanía, como Francia también tiene el problema en las fronteras de migración, con los inmigrantes extranjeros, es importante traer este tema que también tiene que ver algo con lo nuestro, con nuestra soberanía. Vamos a ver el discurso, me parece que es lo más importante, que veamos el discurso de Marine Le Pen y luego pues después del discurso podemos hacer cualquier comentario. Sí, querido director, cuando usted guste puede pasar el discurso, por favor. Estamos viviendo un momento histórico. Ayer el pueblo británico votó masivamente la vista de los resultados sin ambigüedad para salir de la Unión Europea y con ello recuperar su libertad como pueblo. Quiero, en primer lugar, extender mis felicitaciones y mi testimonio de amistad a los líderes de la campaña para el Brexit que han permitido un resultado histórico. Mi amigo y aliado al Parlamento Europeo, la señora Janice Atkinson, el señor Johnson, el muy valiente exalcalde de Londres,
al líder del partido UKIP, Nigel Farage, y a todos aquellos conocidos y desconocidos de toda la clase política que se han comprometido en esta campaña. Lo que nadie se atrevía a imaginar hace apenas unos meses es ahora, en lo adelante, una realidad que se impone a todos. Sí, es posible salir de la Unión Europea, al contrario de la mayoría de los medios de comunicación que se mantuvieron martillando los oídos de los franceses, medios del UMP, UPS, para empujarlo a renunciar a convertirse en una nación libre y soberana. Ni la Unión Europea ni el euro, uno de los componentes, son irreversibles. El pueblo británico le ha dado a los pueblos de un mundo y a los pueblos de Europa una brillante lección de democracia. El pueblo británico no cedió ante el miedo, no ha cedido a las predicciones apocalípticas que sobrevolaron por encima de las cabezas, eligió el camino de la libertad, que es el sistema ha intentado bloquear. Recuerdo las declaraciones amenazantes expresadas por los distintos líderes europeos y particularmente los pronunciamientos escandalosos del señor Juncker de la Unión Europea, a los que se unió el presidente Obama para ejercer presión sobre el pueblo británico, para intimidarlo y obligarlo a someterse. Ahora que esta elección democrática se ha hecho, vamos obviamente a seguir prestando atención al comportamiento de las instituciones europeas, que no tienen otra opción que respetar ese voto, respetar la clara aspiración a la libertad del pueblo británico. Mantendremos en este punto la mayor vigilancia. Sería inaceptable que la Unión Europea actúe como Nicolás Sarkozy hizo con el no francés del 2005, que pisotee la voluntad popular, que es cosa sagrada. Los tratados europeos prevén un periodo de negociación de hasta 2 años para organizar la salida de un país de la Unión Europea. Ahora todo depende de los líderes europeos para demostrar que han entendido el mensaje del pueblo británico y no obstaculicen el proceso legal y legítimo. El Reino Unido está a punto de llegar a la envidiable lista de los no miembros de la Unión Europea, incluyendo la muy próspera Noruega, Suiza e Islandia. Todo el mundo pronto encontrará que las mentiras no se mantendrán. El Reino Unido continuará comercializando con el intercambio con los países europeos y es probable que sea aún más eficaz que antes de la independencia. Hay que recordar que muchos países, incluso fuera de Europa, como México y Corea del Sur, se benefician de los acuerdos comerciales de libre comercio con la Unión Europea. Sería difícil de entender que nos negáramos a la aplicación de los acuerdos comerciales bilaterales negociados con una Europa vecina. Este referéndum será importante para los oídos de los que creen, a menudo de buena fe, que nada sería posible sin la Unión Europea, engañados por el discurso catastrofista de los que ya no tienen ese miedo como el único argumento. La histeria que sacude los mercados financieros de hoy y que solo durará un tiempo, tal como la conocemos, no nos impresiona. No son las finanzas internacionales las que nos deben imponerle su ley a los pueblos. Los índices de las bolsas no deben dirigir nuestras vidas y los británicos han demostrado una vez más un verdadero valor al imponerse a las exigencias de la City. Tengamos confianza en que nuestra democracia sea más fuerte que los mercados. No nos dejemos intimidar. En lo que me toca no será jamás mi caso. El Frente Nacional fue el único movimiento en Francia que se interesó en el referéndum para la independencia del Reino Unido. La clarividencia que hemos tenido, que era la ambición de los británicos a la libertad, aspiración compartida por la mayoría de los pueblos de Europa, nos da una legitimidad adicional para llevar a cabo este mismo debate en Francia. Por otra parte, el lado de los partidos franceses que no solo se negaron a participar en este debate crucial, sino que incluso trataron de ahogarlo. De manera sistemática, las cuestiones europeas son colocadas debajo de la alfombra, mientras que la Unión Europea y particularmente los británicos lo han comprendido muy bien porque no tienen que padecer ni la agonía del euro ni los problemas del espacio Schengen, piedra angular de todas las crisis que conocemos. Repito, no puede haber una verdadera política mientras el país se mantenga bajo el yugo europeo. Sin soberanía, la política no es más que una opereta. Todas las posibilidades de Francia dependen principalmente de nuestra elección europea en todos los ámbitos,
la economía, la inmigración, la seguridad, la cultura, la diplomacia. Ahora bien, este debate europeo va a estar en el centro de toda la campaña electoral. El debate sobre la soberanía es vinculante para todos. Como saben, he solicitado desde el 2013 un referéndum similar al que se llevó a cabo en el Reino Unido. Nosotros llevamos, en efecto, desde hace varios años, la idea central que hay que organizar negociaciones esenciales con la Unión Europea en los ejes mayores de nuestra soberanía, sobre sus pilares, y que la salida de las negociaciones debe ser aprobada por un referéndum. El referéndum sobre la pertenencia de Francia a la Unión Europea es una necesidad democrática. El francés tiene derecho a elegir también este camino de libertad que le devolverá a su país la soberanía. Si el pueblo me da el mandato, tengo el compromiso político que es tomado antes de que se produjera el referéndum del Reino Unido, de llevar a cabo el referéndum luego de negociación de 6 meses con la Comisión Europea para recuperar las 4 soberanías fundamentales: la soberanía monetaria, presupuestaria, económica, territorial y legislativa. E inevitablemente, si las negociaciones tienen éxito o si los franceses deciden salir, nacerá una nueva Europa, la Europa de las naciones. No es Europa la que está muerta, es la Unión Europea que parpadea y han renacido las naciones, y deben formar ellas un nuevo proyecto europeo, el de la cooperación. La Unión Europea, que tiene grietas en todos los lados, en fallas múltiples, exponiendo a los pueblos de Europa a todas las crisis económicas como la migración, debe dar paso a la Europa de las naciones libres y soberanas. Ya hemos tenido una amplia evidencia de la aspiración de los pueblos a la libertad. Ahora tenemos una manifestación sorprendente. El Reino Unido acaba de iniciar un movimiento que no se detendrá. Voy a participar pronto en una reunión con los líderes de todos los patriotas soberanistas, incluidos los miembros de nuestro grupo en el Parlamento Europeo, que aspiran a construirles a los pueblos una Europa de la cooperación. En toda Europa tendremos réplicas del Brexit. Creo que el movimiento se inició para llevar al final de la Unión Europea como hoy la conocemos, y voy a trabajar con todas mis fuerzas para hacer triunfar la libertad de los pueblos y la democracia. Los caprichos federales y antidemocráticos de los arquitectos de la Unión Europea no son viables, no son sostenibles. Escuchen en los próximos días cuidadosamente a todos los responsables europeos. Se verá la verdadera cara de la Unión Europea y sus defensores. Para nosotros es el momento de mirar hacia adelante y de esta manera pensar en la soberanía de Francia y en su independencia, en una Europa de naciones libres, ligadas por la cooperación. Es lo que propongo a los franceses, a todos los patriotas que quieren participar en la historia. Gracias. Y bien, amigos televidentes, después de haber escuchado el discurso de Marine Le Pen, ¿qué nos puedes tú decir, Manuel, una breve explicación acerca de lo que ella ya ha dicho? Bueno, el discurso muestra varias cosas. Marine está luchando por la soberanía territorial, por la soberanía presupuestaria, por la soberanía legislativa, por la soberanía política de Francia, de su país. Y yo pienso que es una lucha que está pendiente también en muchos países, porque ya hay varios países de la Unión, de los 27 que ahora quedan en la Unión, porque eran 28, ya los polacos están pidiendo referéndum, los austríacos también, y hay un movimiento que puede realmente ser la chispa que enciende la pradera. Esta situación de Inglaterra quedará para programas futuros, porque tendremos que observar cuáles van a ser las situaciones posteriores. Pues bien, y justamente también esta semana se celebraron las elecciones en España, y hemos visto que salió el PP también ganador en estas elecciones. ¿Tú qué nos puedes decir? Bueno, las elecciones de España no han tenido un ganador, porque el PP sacó 137 escaños o curules, como aquí decimos curules, ya dicen escaños, pero es lo mismo.
y no puede formar gobierno sino mediante un acuerdo con una de las fuerzas opositoras, ya sea el PSOE o ya sea Ciudadanos, que son las fuerzas que están dentro del arco constitucional. Ninguna de las fuerzas opositoras quiere apoyar al PP. Yo supongo que todavía será muy difícil y es muy probable que España tenga unas terceras elecciones si no hay un acuerdo entre esas fuerzas, o un gobierno de minorías de corta duración, que es lo más previsible. O sea, que Ciudadanos y el PSOE apoyen por una legislatura a Mariano Rajoy y que después se convoque nuevamente elecciones. Ah, perfecto. Bueno, Manuel, entonces ahora vamos a entrar ya de lleno en nuestro tema de fondo, que es tu artículo de cada semana. Esta semana el tema es historias mal planteadas, y lo hemos desglosado en 3 partes, y lo vamos a tratar así. En primer orden tenemos la formación histórica de República Dominicana y Haití. En segundo tenemos la idealización de la historia haitiana en relación a la República Dominicana. Y en tercero tenemos la formación de nuestro país en el conjunto de las naciones del continente. Vamos en el mismo orden, y el primero es la formación histórica de República Dominicana y Haití. Bueno, lo principal que plantea el artículo es que muchas veces vivimos en posiciones históricas equivocadas, en tesis equivocadas, en ideas equivocadas, en creencias erróneas, y esas creencias ya en nosotros impiden que veamos la realidad como debe verse, ¿no? Y en el caso dominico-haitiano, pues una de las creencias mayores ha sido el tratarle de conocer cuándo empieza un país, cuándo empieza el otro. Toda la isla, desde 1492 hasta 1697, fue totalmente española. Haití es un fenómeno del siglo XVIII, no tiene 5 siglos como lo tiene la parte dominicana de la isla, que es la más antigua del continente. Es decir, ellos no pueden sumarse a los 500 años, como han querido hacerlo, y han querido hacerlo porque los haitianos han cultivado el indigenismo. Ellos dicen que Anacaona, que Enriquillo, que Caonabo eran caciques haitianos. Incluso hay un autor haitiano llamado Emile Nau que habla de los caciques de Haití. Yo conocí a un médico en Francia llamado Jean Metelus, que escribió una obra de teatro llamada Anacaona. Hay una historiadora haitiana que es la que se enseña en bachillerato, llamada Odette Roy von Brand, que ha hablado de los taínos haitianos. Entonces, todo ese tipo de cosas se han querido apropiar de la historia dominicana, decir que las casas, Don Juan de Aguado, Enriquillo y todo lo demás, toda la historia precolombina les pertenece a ellos, y han querido incluso suplantar a los dominicanos en el culto mariano, es decir, que la Virgen de Altagracia es la Virgen de Altagracia de Delmas, de la población de Delmas, pues en Puerto Príncipe. Entonces ellos son descendientes de españoles. Bueno, ellos quieren suplantarnos. Entonces, en esa Pero que suplantación, aprendan español, pero bien hablado. en esa suplantación, Oh. evidentemente, es irritante porque es una falsificación de la historia, porque la historia de Haití no comienza con Colón. La historia de Haití comienza con los bucaneros y filibusteros. Es decir, Haití es el resultado de la piratería internacional en contra de la colonia de Santo Domingo. Pero ellos han querido robarse la historia dominicana para tratar de, con el nombre de Haití, que es un nombre indígena, atribuirse una antigüedad que no tienen y suplantar a los dominicanos en la primacía histórica de la isla. No, y Eso- aparte, eso- y aparte y de eso eso, lo han hecho los autores haitianos. No, pero todo, Y porque... se le dice a los niños haitianos, lo dice el manual de Odette Roy von Brand, dice que Colón no llegó a la Española, que Colón llegó a Haití y se encontró con los haitianos indios, y que ellos son los que han reemplazado a los haitianos O sea, indios. que vinieron de África, haitianos No, y- indios, no, y otra sería lo cosa- que- O sea, si de una situación totalmente... Entonces, todo eso, evidentemente, no contribuye a la claridad histórica, pero han tenido la complicidad de dominicanos que le han hecho el juego Lo peor. a esa falsificación, a esa mitomanía haitiana de esconder la verdad y de tratar de suplantar a los dominicanos en su propia cultura. no, y un error es que ellos quieren, o sea, decir que
vienen, o sea, que son del origen de los indios. Y entonces, en otro aspecto está la parte africana, de dónde vinieron ellos, que fueron comprados ya siendo esclavos. Indios, esclavos, ellos. indios, esclavos. Entonces, africanos. incluso cuando publicamos tu artículo, que lo mandamos por varios medios en las redes, hubo un señor que en su comentario dijo al final, porque los negros, o sea, los africanos de allá y de aquí, de República Dominicana, de ahí surgió, y eso es un grave error, porque ni los haitianos surgieron del pueblo indígena, ni los negros de aquí son los mismos negros de Haití, no surgieron de la misma manera. Bueno, realmente hay que enfocar las cosas de un modo práctico. Los dominicanos nacen de una situación histórica que es el primer emplazamiento europeo en América. Está los primeros mestizos de indios y españoles, y luego naturalmente están los africanos, ¿no? Que llegaron de poblaciones de Angola, esencialmente porque España no importó de otro sitio que no fuera de Angola. O sea, pero eso corresponde a una formación, a un modo de producción que durante muy poquísimo tiempo fue de plantación, desde 1520 hasta 1550, hasta el Concilio de Trento, que España ya prohíbe el comercio con las potencias protestantes, se mantiene un sistema de plantación. Y luego, evidentemente, entra el hato ganadero, y el hato es la crianza de reses, y los esclavos no están ya sujetos al cepo ni a la violencia que tuvieron en otros lugares. Entonces, el hato ganadero es el creador del pueblo dominicano, mientras que en Haití lo que predominó fue la plantación capitalista dura, la plantación en el tabaco, en el café, en el azúcar y en el índigo, que era el añil, que era realmente los productos que producía la colonia de San Domingo, que duró un siglo, duró de 1697 hasta 1792, momento en que se produce el alzamiento de esclavos, encabezado por Rigaud, que era un mulato libre, y por Toussaint Louverture, que era un esclavo perteneciente a la familia Brea, exactamente el 22 de agosto de 1792. Pero los negros que estaban aquí no fueron negros los cocolos, principalmente de los que estaban en la parte este y también en Samaná. No. O sea, eso ya es otra cosa. Exacto, eso ya es muy posterior. Lo que estamos hablando es del pueblo dominicano como tal, de su formación, origen, que son dos formaciones distintas. Al momento de nuestra independencia ya existía el pueblo dominicano. O sea, todos los grupos que formaban parte de un pueblo mestizo, los negros, los mulatos, los blancos, los mestizos de indios y españoles, pues formaban parte de un mismo pueblo. Había unidad lingüística, había unidad religiosa, había unidad cultural, habían peleado juntos, había unidad de propósitos nacionales en los grupos, y por eso los criollos lucharon en contra de Francia en 1809 para libertar la colonia, lucharon en contra de los ingleses en 1665, en contra de Peña-y-Venable, lucharon en contra de los haitianos, evidentemente, y lucharon también en contra de los españoles, porque eran un pueblo ya formado. En el caso de Haití, que se independiza en 1804, al momento de su independencia no tenían ni unidad lingüística, porque se hablaban más de 28 lenguas, la mayoría de la población era africana, había nacido en África, o sea, eran extranjeros realmente, y había luego el creol, que era la lengua nacional. No tenían unidad religiosa, no tenían unidad cultural, y lo que los une es precisamente una situación que va a aparecer en su constitución, que es el odio al blanco. Por eso, en su Carta Magna aparece un principio que es un principio que está en contra de la propia Revolución Francesa, que es el principio de la exclusividad de los negros en el dominio del país. Es decir, que los blancos no tienen derecho ni a la nacionalidad ni a ser propietarios. Perfecto. Entonces, tenemos nosotros ya en último tema a tratar, que es la formación de nuestro país en el conjunto de las naciones del continente,
¿Qué nos puede decir en este último punto Bueno, en relación a tu En este artículo? punto es importante subrayar el hecho de que, contrariamente a Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos se produce un trasplante de una sociedad europea a América, ¿no? Y hay una reproducción, se excluye al indio, se excluye al negro en gran parte, y prácticamente lo que hay es una continuidad de la propia cultura europea en nivel tecnológico, a nivel cultural y a nivel de modo de producción. En el caso, por ejemplo, de nosotros, entre nosotros se produjo un injerto. España actúa como un injerto. O sea, y se crearon sociedades nuevas, que no eran sociedades españolas, pero eran sociedades hispanizadas. La sociedad dominicana, que es la primera que se produce en el continente, es el primer pueblo nuevo del continente. Es un pueblo que está ligado a la hispanidad. O sea, la lengua española no es una lengua, en el caso nuestro, no es una lengua extranjera aprendida como ocurre con los haitianos y el francés, o con los jamaiquinos y el inglés, sino que es una lengua patrimonial. O sea, y formamos parte de un conjunto de naciones que han tenido el mismo proceso. Ya hoy en el mundo hispánico son 500 millones de hispanohablantes y es quizás la comunidad lingüística mayor del mundo que tiene una misma lengua patrimonial. Y bien, Manuel Núñez, ya hemos agotado ya nuestro tiempo aquí en el programa. Vamos a recordarles a nuestros amigos televidentes que tenemos el más reciente, el libro todavía nos quedan, de Manuel Núñez, que es La dictadura del débil. Nos pueden llamar a nuestros teléfonos 809-264-1863 y también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico que es protectoresdelapatria@gmail.com. Recuerden también buscar el artículo de Manuel Núñez cada semana a partir de los lunes bien temprano en El Veedor Digital, también en Impacto Digital y almomento.net. Ya nos vamos a despedir este programa. Si tienen unas últimas palabras, ustedes quieren decir algo en relación al tema de hoy a nuestros amigos televidentes. Bueno, el tema de hoy era un tema muy amplio, no pudimos agotarlo plenamente. Lo que sí es importante decir es que en la República Dominicana hemos tenido un conjunto de historiadores que han idealizado la historia haitiana y que han querido borrar la historia dominicana. Y llamamos al pueblo dominicano la atención para que esté atento a este proceso de desposesión, de apropiación de nuestra historia, que quiere impedirle a los dominicanos conocer la gesta de sus próceres y mantener la lealtad a todo lo que fue el pasado de los hombres que fundaron el Estado Dominicano. Pues bien, amigos televidentes, muchas gracias por su sintonía. Los esperamos aquí cada sábado de 8 a 9, que ya tenemos este horario fijo ya de la noche por Teleimpacto, canales 52 y 22. En el extranjero también nos pueden buscar en la web en teleimpacto.com, justamente en vivo nos podrán ver. Así que pasen todos muy buenas noches y gracias por su sintonía. Gracias Manuel Núñez, gracias Camelia, gracias Priyanka, y será hasta la próxima semana si Dios lo permite. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime, es el rencor eterno a quien la ataca.